dialéctica visible, invisible, etc. Pero está todo el desarrollo de la dialéctica de Hegel, ¿no es cierto?, de los tres grandes momentos. Tenemos el primer momento de afirmación del universal abstracto, que es el momento de las mujeres argelinas deben quitarse el velo. El segundo momento de negación particular concreto, que es las mujeres argelinas como forma de resistencia cultural frente al ocupante francés, que ha emitido ese decreto, se resisten a quitarse el velo. Tercer momento, negación de la negación, particular concreto, las mujeres argelinas sí se quitan el velo, y cómo se han quitado el velo, ya no son más, como dice Fanon, sospechosas, y pueden tranquilamente pasar la granada, las armas, los panfletos para el FLN, ¿no es cierto? Se ha quitado el velo por orden del FLN, además. Entonces, toda esta polémica continúa. Digo, me parece esencial rescatarla, porque no es algo sobre lo que se disputa tan frecuentemente. Continúa hasta el día de hoy. La polémica, digo, sobre el lugar filosófico, cultural y por lo tanto político, inevitablemente, que ocupa este debate sobre el concepto de negro en la propia cultura antillana. Ahí están los trabajos de Edouard Glissant, ¿no es cierto?, a propósito de lo que él llama la créolité, la criollidad, ¿no?, y la filosofía de la relación, donde en realidad lo que se... Bueno, y sus debates con ese otro extraordinario intelectual antillano que es Derek Walcott, poeta, premio Nobel de Literatura 1993, que hace una transposición, haciendo la gira sobre toda esta cuestión de la esclavitud, la revolución haitiana, la negritud, hace una transposición de la Ilíada en ese poema fabuloso, épico, que se llama Homeros, y que tiene además una obra de teatro que se llama La tragedia de Toussaint Louverture, y así sucesivamente. Todo este debate, digamos, gira alrededor de la cuestión de una nueva figura que, contra lo que se le imputó en su momento, está presente ya en los años 30 en la discusión sobre la negritud que hace Necessaire, que es la figura no de la dicotomía, no de los polos entre lo negro y lo blanco, América y Europa, todo así, sino la figura del triángulo, que está, digamos, montada sobre la matriz de lo que en su misma época histórica dio en llamarse el triángulo atlántico, es decir, el triángulo del comercio esclavista que hacía África, Europa, América. Entonces, esa figura del triángulo da efectivamente una dialéctica constituida por tres momentos diferentes y interrelacionados en relación, como dice Glissant, muy distinta a si tomáramos la mera dicotomía excluyente entre blancura, negritud, o lo que se quiera decir. Todas estas tensiones me parece que son algo que vale la pena rescatar en la obra de Fanon desde una nueva perspectiva. En su también muy conocido artículo sobre Fanon, Homi Bhabha me parece que capta bien la existencia de estas tensiones. Lamentablemente termina pretendiendo resolverlas nuevamente en favor de cierta deconstruccionismo llevado y dispersionismo, si puedo llamarlo así, llevado al extremo, que termina en definitiva perdiendo el lugar tensionado de estas fracturas fuertes que me parece que hay en la obra de Fanon, y que tal vez
valdría la pena volver a discutir en nuestro nuevo contexto. Gracias y perdón si me... Gracias, y ahora vamos a escuchar a María María López, docente ensayista de la Universidad de Buenos Aires y directora del Museo del Libro. Bien. ¿Está apagado? Está bien. ¿Sí? Sí. Tengo voz más baja que Eduardo, por eso. ¿Eh? Claro. Es difícil, cuando estaba pensando en Fanon, pensaba que uno siempre tiene, y los intelectuales postcoloniales, ¿no? El título de la mesa, que hay ciertas obras con las que siempre tiene mediadores, ¿no? Y que la obra de Fanon, por las razones precisas que ya ha mencionado Eduardo, tuvo ese mediador inicial, que fue Sartre. Pero para mí, en términos personales, tuvo otro mediador, la obra de Fanon, quizás más importante, que por razones de cercanía, de lectura, etc., la mediación de Sartre, que fue la mediación de Edward Said en Cultura de Imperialismo. Entonces, pensaba un poco, lo que voy a plantear ahora tiene que ver también con mis obsesiones personales, pero fundamentalmente con cierto tipo de problemas que plantea Said en relación a la obra de Fanon, Cultura del Imperialismo, y ciertas preguntas que de allí se derivan para pensar desde América Latina hoy y fundamentalmente desde algunos temas en relación a la revisión de la tradición del pensamiento argentino y de un tema en particular que es el que me obsesiona, quizás porque el museo es el Museo del Libro y de la Lengua, que es el tema de la experiencia lingüística, la constitución de una lengua en sociedades cuya lengua es la lengua colonial, ¿no? En sociedades cuya lengua mayoritaria, por lo menos, es la que proviene de la experiencia colonial. Entonces, un poco la lectura que voy a hacer tiene mucho que ver con las preguntas que surgen alrededor de esa experiencia. Me parece que cuando decía la distinción o el pasaje entre la mediación Sartre y la mediación Said para pensar la obra de Fanon, tengo la impresión de que cuando uno relee ese breve texto, y sin embargo fundamental de Sartre como prólogo a Los Condenados de la Tierra, yo siempre sentí que era un texto que estaba más centrado en una pregunta que uno podría decir que es la pregunta por las posibilidades de reconstrucción del oprimido, cuáles serían los mecanismos por los cuales aquel que fue constituido en relaciones de opresión, su subjetividad fue constituida en el marco de relaciones que lo condenan a la subordinación, puede realizar su experiencia de hombre libre y por lo tanto fundar. Esa es la pregunta de Sartre, la pregunta por la liberación, y es la pregunta, me parece, por las posibilidades de fundación que tiene esa liberación. Por eso la experiencia de la violencia aparece como momento catártico y como la catástrofe de la cual pueden surgir esos hombres nuevos, ¿no? Pueden surgir esos hombres que dejan atrás las largas experiencias de opresión, fundándose como nuevos hombres, pero al mismo tiempo fundando una nueva sociedad. En ese sentido es un texto que uno nos coloca el texto de Fanon, de Los Condenados de la Tierra, en relación casi a una pregunta que es muy tradicional en términos de la experiencia de las sociedades coloniales o de toda experiencia de opresión, que es la pregunta por el éxodo, ¿no? Es la pregunta bíblica. La pregunta bíblica, claro, que es la de Walser tiene un hermoso texto sobre eso, recorriendo la figura del éxodo en relación a las experiencias revolucionarias. Porque lo que él dice es la gran figura mítica, porque el éxodo es precisamente aquella experiencia que es el pueblo egipcio, por la cual necesita salir hacia la emancipación, pero para ir hacia la emancipación tiene que tardar 40 años para que nazcan nuevas generaciones que no están afectadas por las lógicas de la opresión anterior. Bueno, si eso es así, la pregunta en todo proceso de emancipación, en todo proceso insurgente, en todo proceso de liberación, va a ser
cuál es el tiempo necesario o por qué vías se producen acontecimientos catastróficos, experiencias radicales por las cuales los hombres dejan de ser los hombres que han sido macerados en la experiencia de la opresión para convertirse en los hombres que pueden fundar algo nuevo. Ese es el dilema, me parece que es el dilema que está alrededor de la lectura de Sartre de Fanon, y está con mucha intensidad en ese texto, que por eso es un texto donde la cuestión de la identidad es una cuestión absolutamente problemática, porque esa identidad es también la identidad que se constituye en relación al lugar que esas personas ocupaban en el momento colonial. Con lo cual, el problema es de dónde surgiría la fuerza posible de esa renovación, de esa fundación, y esa fuerza posible solo podría nacer del acontecimiento por excelencia, que es el acontecimiento destructivo de la violencia. Es decir, el momento en que algo se participa de una experiencia radical. En algunos textos de Guevara, del socialismo del hombre nuevo, aparece la misma situación. Es la guerra, finalmente, no es la violencia la que permite una experiencia de una índole tan radical que, atravesando las comunidades, los grupos humanos, los individuos, pueden asumirse como seres de esa nueva fundación. Es claro que no es la lectura que va a estar como eje central en la interpretación que hace Edward Said en los textos de Fanon, por razones epocales, por razones de cambio, de transformación, respecto a que no son, la lectura de Said ya no es contemporánea a los procesos de descolonización o de luchas anticoloniales del tercer mundo. Entonces, se van a hacer otras preguntas, y a mí me parece que la más central de las preguntas que él hace, la más central y la que me parece que podemos resumir problemáticamente, es encontrar en Fanon una advertencia respecto de las mismas posibilidades de fundación. Porque si era compleja la fundación, por las razones que decíamos hace un momento, de esa fundación que debía ser hecha por las personas que habían sido creadas por el régimen opresivo, no un régimen colonial, cómo se producía ese momento posterior, Fanon también va a hacer otra advertencia, que está bien presente en sus textos, y que es la que me parece que lee Said, y a partir de Said se lee mucho en la teoría posterior, que es la advertencia respecto de los núcleos contrarios a la liberación que había en las nuevas fundaciones. Es decir, fundamentalmente el problema de que los estados y las instituciones que surgían de la experiencia de las luchas anticoloniales portaban en sí un germen, un núcleo que volvía a constituir nuevas relaciones de opresión. Y que esa crítica, una crítica inicial, digamos, que ya está en Fanon hacia lo que portaban, incluso los movimientos insurgentes, portaban de formas estatales, o portaban de formas de una nueva hegemonía que colocaba ahora las burguesías nacionales en el lugar de constitución de las nuevas relaciones de opresión, me parece la advertencia, es una advertencia interesante, porque lo que va a estar sosteniendo es ya ni siquiera la tierra prometida, si seguimos usando la metáfora del éxodo, es siempre compleja, porque cuando se llega a lo que llamamos tierra prometida, se crean un conjunto de instituciones, que ese conjunto de instituciones vuelven a establecer relaciones de poder que implican nuevos tipos de subordinación y sujeción, ¿no? Entonces, si en el momento anterior estábamos ante el problema de la lógica de la identidad como problemático, acá va a aparecer otra cuestión, que es la tensión, y eso es lo que me interesa especialmente, la tensión que aparecerá entre lo que Said llama entre la conciencia social y la conciencia nacional, ¿no? Entre la conciencia social o el pasaje de Said dice, ¿qué es lo que hay en Fanon que resulta tan fundamental? Bueno, es el pasaje de pensar desde la perspectiva de las independencias nacionalistas, hacia el concepto teórico de liberación. Entonces, ese pasaje de la independencia nacionalista al concepto teórico de liberación implica que la pregunta por la liberación ya no puede afectar solo la cuestión de la soberanía nacional, la expulsión de los poderes coloniales dentro de un territorio determinado, sino que implica poner en juego la pregunta por la liberación, la pregunta por
o la objeción, la crítica, la disputa y la insurgencia contra las distintas formas de dominación social. Bueno, ese pasaje me parece que es un pasaje tan interesante como complejo. Digamos, como complejo porque el problema que se abre allí, eso es claro, me parece, en el gran libro de Said sobre cultura e imperialismo, es cómo se articula en las sociedades postcoloniales, en las sociedades que se emanciparon de dominios coloniales o hicieron caminos difíciles y problemáticos y parciales de emancipación de los dominios postcoloniales, cómo se articulan las lógicas de afirmación nacional con las formas de aparición, emergencia o relegamiento de los sectores subalternos. Que me parece que son preguntas para América Latina permanentemente. ¿No? Son las preguntas que es difícil dejar de hacerse en el contexto latinoamericano. Por otro lado, y ya pasando entonces a América Latina, cuando uno revisa esa operación teórico-intelectual que hace Said y abre allí un campo de conocimiento, y abre un campo de conocimiento y un campo de discursividad política también en relación al conocimiento, cuando toma un texto que había tenido una lectura tan connotada en los años 60, lo retoma y lo lee a contrapelo de esa lectura connotada anterior y hace otra cosa con eso. También pensaba que hay algo muy profundo a hacer como tarea en América Latina, que es producir una fuerte revisión de ciertos textos que no son menos problemáticos que el de Fanon, que son tan problemáticos como el de Fanon, incluso más problemáticos que el de Fanon, para revisar a la luz estas preguntas acerca de, que son las viejas preguntas quizás de la liberación o de la emancipación. Pienso en textos, cuando digo textos problemáticos, pienso en textos como los de Gilberto Freire en Brasil. Todos los temas que aparecen en discusión se podrían poner en discusión de un modo incluso más arduo que frente a Fanon, o los textos que tienen esa tanta apertura de pensamiento y de interpretación como son los de José Carlos Mariátegui, y que al mismo tiempo que tienen esa apertura, cuando tratan la cuestión de las razas, la tratan, incluso mencionándolo como cuestión de las razas, la tratan de un modo que es absolutamente discutible. Entonces, pero me parece que incluso, y diría más, dentro de la tradición argentina, quizás las que no hay nombres tan potentes en el sentido como los de Freire o los de un Acuña en Brasil o los de un Mariátegui en Perú, sin embargo hay ciertas cuestiones que hacen a esta pregunta entre la articulación siempre problemática y crítica entre conciencia nacional, lo que Said está llamando conciencia nacional y conciencia social, lo que está llamando el problema de las independencias nacionalistas o nacionales, y la dimensión de la relación de las relaciones de poder y de subalternidad al interior de estas sociedades, que me parece que son temas bien centrales. Yo decía que a mí me interesaban especialmente pensar esos temas que son los de las independencias y los de la liberación o de la emancipación, respecto de algo que me parece muy fundamental en el último tiempo, que es esto que les decía, que es el problema de la lengua. El problema de la lengua en el sentido que en América Latina, salvo los países en los que se produjo en el último tiempo un reconocimiento del carácter multilingüe, multicultural y multinacional de sus poblaciones, y digo, son los casos claros de Bolivia, un poco menos claramente en Ecuador. En el resto de los países de América Latina aparece la experiencia social, aparece organizada en función de una lengua, que es la lengua heredada por la colonia, heredada de la colonia. Eso no es algo que pueda no someterse a discusión, no porque se pueda cambiar la lengua que habla una sociedad, sino porque esa discusión fue una discusión que sí se dio, fue una discusión que tuvo, y se dio
alrededor de esta tensión entre cómo se constituyen culturas nacionales en esos países, en los países después de las situaciones coloniales, ¿no? Cómo se constituyen esas culturas nacionales. En el caso, quizás en el caso argentino, la discusión fue una discusión muy radical, muy desarrollada, porque para los hombres que habían surgido de la Revolución de Mayo, la generación posterior, digamos, los hombres de la generación del 37, bien hay un problema. Bien un problema que es la pregunta, que es una pregunta parecida a la de Éxodo. ¿Es posible que constituyamos una sociedad nueva, constituyamos una sociedad independiente con una lengua que no lo es? ¿Es posible que constituyamos algo que vaya más allá de las independencias políticas? Piensen que en el siglo XX la cuestión era si podía haber sociedades independientes, si la independencia política podía considerarse independencia si no iba acompañada de formas de autonomía económica, ¿no? Por eso todo el siglo XX es la discusión sobre la forma de la profundización de la independencia económica en los países que se consideran sujetos a una relación no colonial. En el siglo XIX la discusión que aparecía llevaba el problema de la cultura. ¿Es posible que haya países independientes en contextos que no son de autonomía cultural y lingüística? Es una pregunta que la formula alguien que es uno de los pensadores más incómodos, para hablar de tradiciones incómodas que tiene el pensamiento argentino, que es Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento se hace esta pregunta para contestar rápidamente. Se necesita una autonomía lingüística. Se necesita que haya una distancia, que una diferenciación entre los modos en que constituimos el idioma en este país y los modos en que lo constituye la metrópoli colonial. De ahí sale una discusión que va a ir desde Sarmiento hasta Gutiérrez en el mismo siglo, alrededor de 1860, y que va a llegar hasta Borges por lo menos. No, es esa discusión acerca de si no es necesaria esa autonomía, pero esa discusión, es una discusión que claro que nos presenta todos los problemas que decíamos antes, porque todos aquellos que dicen es necesario que haya una autonomía lingüística del país, lo hacen a condición de afirmar el desconocimiento de todas las lenguas que existían en el país y que eran las lenguas de las poblaciones originarias. Es decir, en toda esa discusión respecto de la necesidad de diferenciarnos con España, de atribuir, generar instancias soberanas con España, es decir, en el plano de la independencia nacional respecto de la ex metrópoli, lo que aparece omitido, aparece completamente negado, es la pregunta por qué hablan los sectores subalternos. Esa pregunta no aparece en discusión, y cuando aparece de un modo bien problemático. No va a aparecer hasta los años 40, 1940 no va a aparecer como cuestión del reconocimiento de que hay lenguas indígenas en el país, no aparece tematizado en las discusiones intelectuales, recién aparece en 1940, es decir, se parte del presupuesto de que solo se habla español en este país o se hablan lenguas migratorias, pero no aparece la percepción de lenguas indígenas, y aparece otra tensión que me parece que es interesante para mencionar, que es el problema de si esa lengua que se supone que puede ser diferenciada respecto de la ex metrópoli colonial, es decir, que puede ser diferenciada o debería ser diferenciada respecto del español de España, si esa lengua puede tener sustentos legítimos. Y cuando digo sustentos legítimos, es decir, si esa lengua puede surgir de ámbitos sociales, de sectores sociales que no sean los sectores sociales que hablan mal. Que hablan mal, es decir, que hablan, o los sectores rurales, o los pobres, o los guerrilleros, o los subalternos de distinta índole, que si se diferencian del español hablado en España es porque producen un desvío, que es prácticamente un desvío bárbaro respecto de la norma. Esta discusión es una discusión interesantísima que se da alrededor de 1900, alrededor de un libro francés que sí creía que había una autonomía de la lengua
en Argentina, una autonomía idiomática en Argentina, que se llama Luciana Bell. Y a Luciana Bell, una de las respuestas más interesantes que recibe, Luciana Bell creía que la cantidad de contaminaciones que recibía el español de Argentina por producto de las lenguas indígenas preexistentes y por producto de las migraciones, producía una transformación y estaba produciendo un nuevo idioma. Que ese idioma era el que podía llamar el idioma de los argentinos, a diferencia del español anterior. Esa tesis de Abel es muy discutida en ese momento, pero quien la discute de un modo más explícito, que se llamaba Quesada, Ernesto Quesada, dice algo fundamental para pensar estas discusiones, que es, Quesada dice, ojo con este problema, porque todas las citas a las que recurre Abel para mostrar el uso distinto, los significados distintos de las palabras, a las nuevas palabras, son citas de la barbarie. Todas las citas se va a la Gauchenca, se va al mundo de la literatura popular, se va. Entonces, todas esas citas, Quesada dice algo muy interesante, dice, ¿a alguien se le ocurre fundar una nación o una cultura nacional sobre fuentes tan turbias? ¿Sí? Esa expresión, las fuentes turbias de la cultura, me parece que es una expresión interesantísima. Hay fuentes turbias de una nación, por lo tanto, quien se arroga ese, digamos, está expresando que es algo que era un problema para Sarmiento, y Sarmiento lo sabía, y por eso Facundo tiene la atención que tiene, que es hasta que las luchas independentistas habían hecho surgir un actor social que no era tan fácil volver a incluir en relaciones de hegemonía o de opresión como las que estaban planteadas en el momento anterior, porque ese sujeto social había adquirido una presencia en la esfera pública, digamos, una presencia armada en la esfera pública, y estaba rehaciendo culturalmente esa nación que las élites estaban pretendiendo fundar. Es decir, para el problema de las élites intelectuales argentinas, el dilema del siglo XIX, que llega hasta el siglo XX, es cómo hacer para fundar una nación contra sus fuentes turbias. Cómo fundar una nación contra aquello que sería lo popular de esa nación, pero al mismo tiempo a sabiendas de que solo encuentran los momentos de independencia cultural y lingüística cuando van a esos sectores que son los sectores subalternos. Ese dilema es el dilema de las élites argentinas que no ha podido, digamos, que no logra resolver, que no logra, digamos, cuando Borges retoma esa cuestión, Borges pensándolo como el más grande escritor en esa lengua extraña, cuando Borges retoma esa cuestión, lo que va a decirlo de un modo muy singular, va a decir, no, nuestra lengua propia de los argentinos no está en el pasado, está en el futuro. Porque si va hacia el pasado, tiene que irse hacia la Gauchenca, hacia la tradición popular, hacia los plebeyos, etcétera, etcétera. Entonces lo que tiene que decir es, solo es una promesa futura, ese idioma de los argentinos. Pero toda esta discusión, no es una discusión que tenga que ver solo con el rastreo de esta tradición, que si a mí me interesa esta tradición es porque creo que se le pueden hacer las preguntas a esa tradición enorme del pensamiento argentino sobre la lengua, alrededor de estos problemas de cómo cuando decimos conciencia nacional y conciencia social, estamos diciendo algo que nunca es fácil de articular, que siempre tiene problemas, que en esa tradición lo que uno puede ir recorriendo son las fuerzas interrogativas respecto de eso, y también los obstáculos por los cuales los hombres que fueron haciéndose las preguntas por las distintas formas de la emancipación en las sociedades que provenían de experiencias coloniales tuvieron que afrontar. Yo decía que no es solo un modo de tratar la tradición, sino que hay algo que Josefina Luttmann en el último libro que se llama Latinoamérica aquí trata, me parece, de un modo sumamente interesante, que es plantear la actualidad de estas cuestiones. Luttmann va a decir, si uno piensa hoy, para pensar América Latina hoy, la cultura de América Latina hoy, no se puede omitir de esa consideración la relación que tienen nuestros países con España. Y la relación de es decir, con algo muy viejo, es la relación con España, pero esa relación con España, en términos culturales
y fundamentalmente lingüísticos sigue siendo determinante. Ludmer dice en ese libro que bueno, primero, que hay una disputa por mercados, que hoy cuando pensamos cultura o lengua no podemos pensarlo en los términos que los podían pensar el problema de la autonomía de los intelectuales del siglo XIX, que lo pensaban en términos de creación de literaturas nacionales, de culturas nacionales, de idiomas propios, sino que lo que aparece en juego en las últimas décadas es fundamentalmente la discusión no por la autonomía, la afirmación identitaria de una cultura nacional asociada a un Estado soberano que puede regirla, sino que lo que aparece fundamentalmente en juego allí es la cuestión de la afirmación de instituciones regulatorias de mercados. Y en ese plano, el libro de Ludmer es un libro excepcional en ese sentido, porque vuelve a plantear estos problemas en un contexto absolutamente contemporáneo. Entonces ella analiza el pasaje de una institución central para esto, a la que asocia ciertos números económicos. La Real Academia Española tiene la Real Academia, perdón,